Bien, mañana se va a realizar la presentación de Antuco, 45 voces de una tragedia. El libro aborda la historia que terminó con la vida de 44 soldados conscriptos y un suboficial de ejército en mayo de 2005. En CNN Chile nos acompaña la autora de este libro, la periodista Pilar Zapata, con quien queremos conversar. Pilar, muchas gracias por haber... Pilar, tengo en mi poder este libro que sin duda es un testimonio muy fuerte de lo que vivieron las familias de estos conscriptos y, por supuesto, del suboficial que murió también en esta tragedia. Pilar, lo primero es entender, evidentemente todo indica que esta tragedia pudo haberse evitado. ¿Qué dirías tú? ¿Cuáles dirías tú que fueron los factores principales que llevaron a estos jóvenes a la muerte? Mira, básicamente hay varios factores que se van conjugando. De partida, la decisión del lugar tampoco fue la más acertada, pero en ese minuto las campañas siempre se hacían en un lugar muy cercano a Los Ángeles, que era Laguna Verde. No se hizo ahí porque estaba el tema del virus Anta y había un vertedero cerca. Entonces se decide hacerlo en Los Barros, obviamente sin sin saber. No se podía prever que iba a haber un temporal de esta magnitud en el mes de mayo. Sin embargo, había ocurrido estos hechos años antes. No había necesidad de hacer una marcha de repliegue, eso hay que decirlo. No había ninguna necesidad de que ellos evacuaran el refugio en las condiciones que lo hicieron y caminaran 24 kilómetros con las mochilas con mucho mayor peso que el reglamentario. Vamos a ese punto específicamente, Pilar, de acuerdo a tu investigación periodística. Bueno, tú consignas un documento que es clave en esta investigación y, por supuesto, es clave en la investigación judicial que emite, digamos, o imparte el comandante en jefe de la tercera división del ejército. ¿Cuál es ese documento? Es un instructivo, en definitiva, ¿no? Que define la etapa de finalización de esta primera etapa de la conscripción, que tiene que ver con todo el ejercicio y la preparación física que realizan los conscriptos. Y establece algunos aspectos muy concretos. Sí, establece que no pueden ser más de 7 kilos de peso en las mochilas, que no pueden caminar más de 7 kilómetros. Claro. Y tiene que ver con la duración de las marchas, también es solamente un par de horas. Decía 85 minutos. Sí, y no más de 5 kilómetros específicamente. Sí, y todas estas condiciones no fueron cumplidas cuando se planifica esta marcha de repliegue desde Los Barros hasta La Cortina en el sector de Antuco. Ahora, ¿cuál es el argumento de ellos? Que dicen que ellos nunca conocieron el documento, que tiene fecha de emisión 5 de mayo y la tragedia ocurrió el 18 de mayo. Pilar, pero de todas maneras aquí hay un tema que se llama criterio. Sí, y claramente aquí no se actuó con criterio, no se actuó con el sentido común. Y te digo esto porque uno de los principales implicados en esta tragedia es el mayor Patricio Cereceda, al que se le dice abiertamente: mayor, esta situación está difícil, hay posibilidades de un temporal, las condiciones no son las óptimas, y él califica a ese subalterno de alarmista. Sí. Pero lamentablemente la historia le da una tremenda bofetada a este oficial del ejército y le demuestra que en realidad a lo mejor su soberbia, ¿no es cierto?, lo traicionó. ¿Qué es lo que pasa ahí definitivamente? Me ocurre que son una serie de decisiones que finalmente concluyen con el tema del criterio, como tú bien dices, de Cereceda, que él era finalmente el responsable de quién tenía que enviar a las personas a marchar o no hacerlo. Podría haber sido también. Pero la responsabilidad, yo creo, no terminan ahí, sino que tú sabes bien, el ejército es una entidad que es con una estructura rígida, jerárquica. Entonces Cereceda no se mandaba solo tampoco, también respondía a otras órdenes, a mayor jerarquía. Está la tercera división del ejército, después está la comandancia en jefe. O sea, fue una concatenación, dirías tú, de malas decisiones. Sí, de malas decisiones, porque el hecho de que ellos marcharan sin la vestimenta adecuada tampoco tiene mucho que ver con la decisión seguramente Cereceda de marchar o no. Él debió haber dicho que no, pero la provisión del traje no es resorte de él, sino que es un tema... A ver, hablemos de eso, porque tú consignas que, por ejemplo, solo la planta tenía el personal de planta tenía este traje que les permitía sobrevivir a estas tremendas temperaturas. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué mandan? Porque en el fondo esto es mandar a la muerte a los jóvenes. ¿Por qué los mandan con una vestimenta que a sabiendas va a implicar que frente a una situación extrema no van a poder sobrevivir? Claro, el argumento de ellos es que la vestimenta no alcanzaba para todo el contingente, que eran aproximadamente 400 personas. Pero ocurre que sí había nevado ya, hay fotografías que muestran que las carpas estaban completamente mojadas, entonces ya había nevado los días antes. Ellos incluso marcharon algunos con su ropa ya mojada. A mi juicio no hay motivo ni razón para haberlos enviado a marchar. Y si tú me preguntas por qué lo hicieron, yo la verdad no sé qué motivo tuvieron para hacerlo, porque no tenían ninguna obligación. Fue una decisión que ellos adoptaron y que perfectamente podrían haberla bajado en el momento. Pilar, se nos acaba el tiempo, pero una última pregunta que me interesa hacerte. Las familias, ¿qué sienten hoy día con respecto a lo que ha pasado después de esta tremenda tragedia que han vivido? Una sensación de injusticia, básicamente porque la única pena que fue
en prisión, digámoslo, fue Cereceda, los demás fue solamente pena remitida. Entonces ellos sienten que debe haberse hecho más justicia en el sentido de las sentencias y también de la jerarquía, haber abarcado mayor cantidad de personas, no solamente las personas que fueron finalmente procesadas. Bien, Pilar, te damos las gracias y por supuesto a todos les decimos que este libro, bueno, ya está a la venta en las librerías. Sí. Antuco, 45 voces de una tragedia, de la periodista Pilar Zapata, una completa investigación sobre lo que ocurrió en esa zona del país.